regresamos ya con nuestra siguiente ponencia. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Pablo Romero Ibáñez. Él nos visita, nos acompaña desde Colombia, es pedagogo, teólogo, artista y bioeticista, consultor internacional en educación para secretarías de educación e instituciones educativas escolares y universitarias en 7 países de América Latina, licenciado en teología, en artes plásticas, especialista en docencia universitaria, especialista en arte y folclore, magíster en bioética, doctor honoris causa en Punta del Este, Uruguay, autor de 131 libros de pedagogía, didáctica, creatividad y cultura de la paz, 21 premios nacionales y regionales, 5 reconocimientos internacionales en innovación educativa. El doctor Pablo Romero es el autor de la investigación de pedagogía de la humanización de la Universidad de la USAN y aplicación. Es evidencia en miles de instituciones educativas que lo agradecen por escrito. Nosotros le agradecemos el estar acá. Muchísimas gracias. AEG le agradece y bueno, es un honor tener a una persona de su alta calidad en una ponencia nuestra. Así que lo dejo en compañía de todos los que están acompañándonos en esta mañana. Lo que decía que muy buenos días para algunos países al que les estoy hablando y muy buenas tardes para el país desde el que estoy hablando. Bueno, inicio agradeciendo a la Organización de Costa Rica por esta gentil invitación a participar en este importante congreso. Quiero empezar por aclarar que hoy el mundo definitivamente está envuelto en una extraordinaria producción de trabajos científicos sobre la mente y el cerebro. Es fascinante la experiencia que estamos viviendo en el contexto actual. Hoy existen numerosas investigaciones sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje, sobre los procesos neurales que ocurren durante el pensamiento y el aprendizaje, y todo el asunto de que aporta la didáctica y la neurodidáctica. Mejor dicho, si alguien cree en la reencarnación, ni 3 reencarnaciones te van a alcanzar para leer toda la producción que hay actualmente. Es así que la revolución que ha ocurrido en el estudio de la mente durante digamos que las 4 últimas décadas, tiene importantes implicaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje de hoy y mañana. Voy a compartirles un material para hacerle un poco más amable la presentación. Bien. Mi charla la he denominado Neurodidáctica hacia una didáctica emancipadora que active el pensamiento científico, crítico y creativo. Es una mirada desde la neuroeducación. Bueno, ¿qué sucede? En los últimos años, ¿verdad? Las neurociencias, sin duda, han alcanzado un gran impacto en la transformación social. Las neurociencias están evidenciando una gran importancia en la interrelación con otras ramas del saber, por ejemplo, el mundo digital, la computación, la robótica, la psicología y la pedagogía, entre otros campos, y en buena hora, porque es importante desarrollar procesos de investigación atendiendo el tipo de sujeto que tenemos hoy. El niño, la niña, el adolescente, el joven de hoy es eminentemente digital, visual, audiovisual e interactivo tecnológico. Así que hablar de las neurociencias dentro de la educación es mirar la evolución biológica y aprender de ella para aplicarla a nuestros procesos educativos. Recordemos que somos el resultado de nuestros genes y de la historia de la humanidad. Ya en el siglo XX, Durkheim ya nos había advertido de que el ser humano nace tanto bueno como malo, pero es a través de la educación que se transforma en mejor sujeto social. O sea, atrás quedaron esas afirmaciones de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, la realidad del hombre es mucho más compleja. Y eso que Durkheim se atrevió a afirmarlo antes de que la
biología molecular y las investigaciones de las neurociencias lo demostrasen. Recordemos que la corteza cerebral, bueno, así lo dice Ponce, la corteza cerebral es modificada por la experiencia y la educación. La educación sin duda pues influye en la organización del cerebro. La educación desarrolla competencias en el cerebro. Gracias a la educación se modifica la corteza cerebral. Una vez desarrolladas estas competencias, estas son estables y afectan casi todo lo que hacemos. Así que educar es modificar, transformar el cerebro. Para influenciar el cerebro, la educación debe conocer las características y las competencias cerebrales. De ahí la importancia, ¿verdad? Y el impacto de la pedagogía, que con gran velocidad se está ganando el campo de la neuroeducación y la neurodidáctica. Pero bueno, yo quiero dejar claro hoy algo que no es neurodidáctica. Puede haber confusiones al respecto. Bueno, la neurodidáctica no necesariamente es realizar manualidades, no es realizar talleres de entretenimiento, no se centra solo en el cómo enseñar, ¿verdad? No es un campo instrumental. Así que vamos avanzando hacia la complejidad de este fascinante campo de la neurodidáctica. Fíjense que les he colocado 3 categorías fundantes ahí en la diapositiva: emoción, razón y acción. Entonces, la neurodidáctica sin duda pues es una nueva disciplina, ¿verdad? Que ya está aportando cambios significativos que va a permitir generar una verdadera revolución en el arte de enseñar y en los procesos complejos de aprendizaje. Es una rama que ya se vincula dentro de la pedagogía basada en las neurociencias, que otorga una nueva orientación a la educación. Con la neurodidáctica, por ejemplo, se evidencia una fusión significativa entre las ciencias cognitivas, las neurociencias y el campo de la educación, que tiene como objetivo realizar procesos de investigación, de innovación educativa, propone métodos de aprendizaje, diseña estrategias didácticas mucho más eficientes de las que ya existen, que no solo aseguren un marco teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo cerebral, es decir, mayor capacidad de aprendizaje, facilitando así pues el trabajo de los profesionales de la educación en la actualidad. Bueno, es el nombre que me gusta darle a mis colegas y a mí mismo. Somos profesionales de la educación. Ustedes saben que en el magisterio al docente le dicen guía, le dicen instructor, le dicen facilitador, de pura cosa no le dicen boy scout, le dicen orientador. Bueno, entonces den en la oficina del orientador. Realmente los que nos dedicamos a la educación, y yo soy uno de ellos, no somos facilitadores. A veces nos toca facilitar y no por eso somos facilitadores. No somos orientadores. A veces nos toca orientar y no por eso somos orientadores. Somos profesionales de la educación. Entonces hay que empezar por respetar los campos. La neurodidáctica a los profesionales de la educación de hoy le otorga respuestas a la compleja diversidad del ser humano en su proceso de aprendizaje desde un compromiso centrado en la inclusión, creando sinapsis, enriqueciendo el número de conexiones neurales, su calidad y capacidades funcionales mediante interacciones desde edades muy tempranas y durante toda la vida, que determinen el cableado neuronal y promuevan la mayor cantidad de interconexiones del cerebro, pues en un contexto que los profesionales de la educación comprendan la importancia de asegurar un ambiente y clima agradable de aprendizaje. Ustedes saben muy bien que existen numerosas investigaciones respecto sobre la influencia que tienen los ambientes y climas escolares y universitarios. Por ejemplo, la investigación de CERCE, que ha sido replicada por otras ONG y por la misma UNESCO, ha podido demostrar que entre el 40 y 49% del aprendizaje de un ser humano está influenciado por el ambiente y clima agradable, incluyente, positivo que se logre asegurar. Es muy complicado aprender en un ambiente donde un profesor o profesional de la educación permite que se maltrate, que se acose, que
se humille a un estudiante. Mejor dicho, sabe que de 45 minutos de clase, si en esencia va a desarrollar 15 minutos, aplauso. Si logró que no fastidien la vida a nadie. Es decir, nuestra labor hoy es crearle a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes realmente unos ambientes y climas positivos, agradables, significativos, centrados en el buen trato. Recordemos que la neurodidáctica es una disciplina que ya está ofreciendo aportes a las áreas de la educación, aportando estrategias, herramientas y técnicas de enseñanza. Recordemos que los entornos de aprendizaje en el campo de la educación especial también se están observando favorecidos por la neurodidáctica. El mismo campo de las artes, la enseñanza de una segunda lengua, la fundamentación curricular, el universo digital o la tecnología, el campo de la música y las múltiples expresiones. Los procesos de evaluación, cada vez hoy se habla más de evaluación formativa y atrás está quedando ese discurso de la evaluación sumativa, ¿verdad? Y que buscaba más calificar al ser humano que contribuyera al proceso de aprendizaje y de comprensión. Necesitamos desde la neurodidáctica entender que la incomprensión es una maldición. Necesitamos construir una sociedad centrada en la comprensión. Bueno, yo soy autor de 133 libros de pedagogía didáctica y una última obra que he ido ya adelantando se llama Maldita Incomprensión, porque que definitivamente la incomprensión es una maldición y necesitamos erradicarla. Y para ello están todos estos aportes hoy que nos ofrece tanto la didáctica como la neurodidáctica. Bueno, empecemos por entender algo. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende el ser humano? Porque es que si un profesional de la educación que ya está interactuando con sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos, no tiene claro, no tiene conciencia sobre la complejidad del aprendizaje de un ser humano, va a ser muy difícil que pueda comprender por qué hay niños y niñas que no entienden con la facilidad que otros. Le va a ser difícil comprender qué está pasando por dentro de la existencia de un ser humano cuando siente que el de al lado dice, obvio, fácil, qué fácil lo que el profesor está hablando, qué fácil. Y el de al lado, ¿te has puesto a pensar qué piensa el de al lado que se queda mirando al otro? Fácil, obvio, natural, lógico. Y él no está entendiendo nada. Nos hemos puesto a pensar eso. ¡Wow! Es horrible, casi que una experiencia de malparidad existencial. Es horrible, es un infierno aquí en la tierra. Es comprensible que el niño, si quiere maldecir la existencia propia y la de los demás, lo haga. Entonces, ya es hora de que hoy comprendamos que aunque un niño esté, por ejemplo, en quinto de primaria, quinto grado, no quiere decir que esos 30, 40 niños, bueno, en mi país hay instituciones educativas donde hay hasta 52 estudiantes en un salón de clase. Bueno, pero no quiere decir que esos 30, 40, 50 niños que están en un salón de clase todos están en una misma base cognitiva y en unas mismas bases de comprensión, porque he escuchado esas expresiones, profesores que dicen, a ver, ya están todos en quinto. Obvio, ya traen las bases de primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Listo? ¿Qué debo enseñarle? Pues naturalmente el programa, el currículo, el plan de estudio de grado quinto. Y ahí es donde viene el atropello histórico. Digo atropello histórico porque ayer y hoy lo seguimos haciendo. Ok. Entonces, hay tres ámbitos que los denomino así, que hay que atender. Yo me he disfrutado del Congreso todos estos días porque ya han dado elementos que yo iba a exponer, entonces ya no los expongo. Y así empiezo a profundizar más en el campo de la didáctica, ¿verdad? Ya se ha hablado de la complejidad del cerebro, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, etcétera. Pero quiero hoy hacer énfasis en estos tres elementos. Potencial cognitivo, ámbito emocional social y contexto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano es cierto que tiene un potencial cognitivo, pero preguntémonos cuál es su complejidad. O sea, hoy desde
las neurociencias y la neurodidáctica tenemos suficientes evidencias para afirmar que la conformación cerebral no solo se activa por el trabajo realizado en el contexto escolar. Es importante comprender que la conformación cerebral influye en otras dimensiones como es el potencial emocional, cognitivo, afectivo y de contexto. Por tanto, una neurodidáctica eficaz necesita tener conciencia y aplicación de estas tres realidades. Es importante que se atienda que necesitamos influir no solo en el subsistema escolar, necesitamos influir también en el subsistema familiar y necesitamos atender también e influenciar de alguna manera el subsistema sociocultural. Esos tres subsistemas pues crean lo que se denomina en una nación un sistema educativo. En esencia, una institución educativa no tiene un sistema educativo, tiene un subsistema. En cuanto al potencial cognitivo, hay que tener presente que hoy se habla de estilos de pensamientos diferentes, se habla de estilos cognitivos, se habla de estilos de aprendizaje, ritmos diferentes. Existen además intereses y necesidades diferentes en nuestros hijos y estudiantes. Esto no tiene por qué volver complicado el asunto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, esto lo hace fascinante, ¿eh? Lo hace fascinante, dices en serio, lo hace fascinante, porque cuando tú te enteras que tú te quedaste hasta las 11, 12 de la noche preparando una clase y wow, varios no te entendieron o muchos no te entendieron, hay profesores que les creaba eso angustia, les creaba impotencia, una sensación rara y uno dice, pero tan raro, ¿será que es que yo no me hago entender? Pero si yo explico con plastilina de colores y sabores y olores, oye, pero tan raro, ¿por qué no me entendieron? Oye, ahora ya no te vas a dar golpes de pecho, ahora no vas a empezar a maltratarte. Con las investigaciones, los resultados de investigación que tenemos hoy, gracias a la neuroeducación, podemos ya tomar conciencia de que son múltiples factores los que influyen en los procesos de comprensión y de aprendizaje. En este sentido, entonces, vamos a comprender que toda la culpa no es nuestra. Ya basta, la sociedad le ha dado muy duro al magisterio, ya basta, no más, no más. El proceso de aprendizaje no solo depende de un individuo, de un sujeto. Yo me acuerdo que esas expresiones que se escuchaban en una cafetería, alguien todo orgulloso de dónde llegó decía, yo soy hijo de un maestro, gracias al maestro tal hoy soy esto. Eso no es tan cierto, porque no somos hijos de un maestro, somos hijos de un macrotexto cultural. Y eso es importante que en estos días nos quede muy claro. Es decir, sí, uno como profesor se siente orgulloso que Julanito, que fue alumno uno, llegó muy lejos, pero a ver, respira por la nariz, bota por la boca, calma, 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 que el asunto es mucho más complejo, pero eso lo hace fascinante, ¿verdad? Y resulta que apenas voy en el primer ámbito. Introduzcámonos, por ejemplo, en el segundo, el ámbito emocional, afectivo, social. Wow, sin duda el estado emocional permanente y el del momento influye en el aprendizaje, porque quien no se siente bien de ánimo, no se siente interesado, mucho menos motivado, le va a ser muy difícil aprender, colegas. Recordemos, nuestro cerebro no solo es razón, es emoción, es pasión. Al respecto dice Grundy, no se nos olvide lo que nos enseñó Grundy, entender es un acontecer que está, me parece. Me gusta cómo lo dice, me parece. Más en la parte de la experiencia afectiva, el entender, en el fondo, no es tanto un conocer, sino una experiencia que nos sustenta y de la que nosotros nos nutrimos. Constituye el elemento en el que respiramos y que nos permite entendernos unos a otros y compartir nuestras experiencias. Un ser humano maltratado, humillado, ofendido, ridiculizado y con su autoestima deteriorada no aprende con la misma facilidad que encontrándose en un estado emocional positivo, agradable,
porque quienes se dedican a este bello arte de formar mejores seres humanos, y ahí me incluyo yo, y que en este momento me ven y escuchan, seguro han tenido y tienen numerosos casos de niños maltratados y acosados de múltiples formas. Ok, nuestro compromiso es darles amor, mucho amor, vamos a dárselo, vamos a darles comprensión, acceso. Cuando estudio el tema de la inclusión, me encanta usar el concepto de accesibilidad. Vamos a asegurar la accesibilidad del aprendizaje para todos. Vamos a asegurar la accesibilidad de calidad de estrategias, metodologías, recursos, instrumentos didácticos para todos. Entonces, seguro ustedes han tenido niños maltratados, acosados de múltiples formas. Ok, nuestro compromiso, vuelvo y repito, es darles amor y comprensión. Pero eso no se hace con buenas intenciones. Por ahí hay un dicho en mi pueblo, dice, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ok, eso tiene una connotación. ¿A qué me refiero? Que uno podría tener ganas de hacer bien las cosas, pero no nos hemos preparado. De ahí la importancia de que empecemos a abordar toda la literatura. Yo pienso que este congreso tiene que ser un excitador, ¿verdad? Una invitación significativa, apasionante, para que de aquí salgamos a leer sobre neurociencia, sobre neuroeducación, sobre neurodidáctica, neuromatemática, neuroquímica, sobre cada uno de los campos. Por eso se habla de neurociencias, porque son múltiples. Respecto al tercer ámbito, que lo he denominado contexto, esto hace que el asunto de asegurar la comprensión y el aprendizaje de nuestro estudiante se torne mucho más complejo, pero no difícil. Pilas. Cuando hablo del contexto, me refiero a las múltiples situaciones que rodean a nuestros hijos y estudiantes, que tiene que ver con situaciones de tipo económico, social, político, ideológico, tiene que ver con las tradiciones, los imaginarios colectivos, costumbres, mitos, creencias y concepción de mundo en el que nuestros hijos y estudiantes se encuentran sumergidos. No es lo mismo, colegas, no es lo mismo un estudiante mal alimentado que uno bien alimentado en el mismo salón de clase. No es lo mismo un estudiante con múltiples miedos y preocupaciones económicas que aquel que tiene pues su situación asegurada. No es lo mismo. Entonces se dan cuenta que el asunto es complejo. Ya no podremos ser esos profesores que preparaban la clase, la dictaban, aplicaban un quiz, una evaluación, chao, chapulín, te vi, mañana no me acuerdo de ti. ¡Wow! Eso quedó atrás. Ahora, en este momento, los invito a que todos, ustedes y yo, pongámonos a pensar lo complejo que es asegurar la comprensión de todos nuestros estudiantes y por ende lo complejo que es hablar de inclusión, porque en esencia todo esto está vestido de inclusión, como un compromiso basado en la inclusión. De hecho, hoy no se puede hablar de calidad de la educación sin contemplar el concepto de inclusión. En estos momentos, así que les pido que nos planteemos múltiples preguntas sobre este asunto del arte complejo de acceder al aprendizaje. Mientras continúo con la charla, los invito a que lo escriban en el chat. Ok, entonces, el cerebro no pertenece a uno de estos tres ámbitos. El cerebro está influenciando los tres ámbitos, ¿verdad? La neurodidáctica atraviesa estos tres ámbitos. Ok. Pero, ¿qué sucede? Vámonos ya más al plano de la influencia de las didácticas y la neurodidáctica. ¿Qué sucede con la administración de los saberes y desempeños? Equivocadamente han sido reducidos a tres. Usted escucha este discurso por todos lados. Saber conocer, saber hacer y a veces se mete por ahí el saber ser. Y pare de contar. Yo que he visitado casi todos los países de América Latina en procesos de asesoría y de investigación e innovación, te lo puedo dar con certeza que eso atraviesa Centroamérica y Suramérica. En el discurso suena elegante y hasta lógico. Y uno dice, obvio.
Una cosa son un asunto es la redacción hermosa de un discurso y otro asunto es su implementación neurodidáctica. Cuando lo vamos a implementar, ahí se quiebra el discurso. Empieza uno a darse cuenta que en la planeación académica, en el desarrollo de las clases, en el diseño de talleres, de guías de aprendizaje, en el diseño de compromisos, tareas, en el diseño de pruebas escritas, quiz, como lo quieras llamar, eh, nos reducimos a este tipo de habilidades del pensamiento: identificar, reconocer, determinar. Bueno, quiero aclarar que la habilidad no es el verbo, la habilidad es la acción que se ejecuta con este verbo, ¿listo? Identificar, reconocer, determinar, caracterizar, interpretar, uno que otro por ahí, pero lo que más abunda en conjunto en el saber hacer es desarrollar, realizar, redactar, leer, escribir, hacer, y en el ser, que a veces aparece valorar, apreciar, respetar. Esto es pobre. Yo he podido demostrar en las investigaciones que he hecho con este tema en los últimos 7 años que prácticamente estamos graduando identificadores. Claro, se dice alegremente que tranquilo, Pablo, no te estreses. Me lo han dicho en varios foros y debates en los que he participado con este asunto. Tranquilo, Pablo, que en el conocer y el hacer está el pensar, el innovar. Sí, suena elegante, porque es que el hacer exige procesos de razonamiento y de argumentación. ¡Mentira! Eso está muy bonito en los artículos que tengo, en los PDF y en libros, pero en la realidad, en su implementación didáctica, se reduce a esto. Y entonces, ¿qué sucede, colegas? Yo, si no les daba esto hoy, créanme que no estoy tranquilo. Empiezo a remodelar la conciencia y a la 1 de la mañana me levanto sudado, con pesadillas, porque no lo dije. Ahora que ya lo dije, puedo dormir tranquilo. Necesitamos, lo que estoy diciendo es que necesitamos hacer evidente, explícito, eso que decimos, que está implícito en el saber conocer y el saber hacer. No más. En educación lo que está implícito es peligrosísimo. Se tiende a dejarse por fuera. Unos lo aplican, otros no. Imagínense, yo me encontré en una institución educativa donde el 90% de los docentes dejan por fuera el pensar, el innovar y el sentir. Es terrible. Y cuando hablo del pensar es que queda explícito el dudar, profundizar, argumentar con evidencia, debatir, explicar con fundamento, analizar, criticar, discernir, pero no a veces, todos los días, es todos los días. Eso va a permitir que realmente nuestro cerebro se transforme y se consolide permanentemente con esas acciones. Necesitamos que todos los días nuestros niños propongan, ideen, diseñen, transformen, modifiquen, creen, contextualicen. No es que a veces, bueno, voy a hacer una actividad durante este semestre que tiene que ver con el pensar, porque estoy comprometido con el pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento científico. No, para ahí. No es una vez, es todos los días necesitamos asegurar la comprensión, que el estudiante comprenda por sí mismo sin el bastón cognitivo de un adulto. 2, todos los días necesitamos asegurar que piense, es decir, que sea capaz de dudar, de profundizar, de argumentar con evidencia, se explica con fundamentos. Todos los días necesitamos que proponga, que idee, y todos los días necesitamos que se transforme en mejor ser humano, es el ser sentir. Hablamos de que hoy en día nuestra juventud tiene deteriorada su salud mental, que ahorita con el problema del COVID-19 y la pandemia y el confinamiento se deterioró la salud mental de nuestros habitantes. Ajá, y entonces, ¿por qué dejamos el sentir por fuera? Si todo eso ya lo sabemos. Entonces, no dejemos por fuera en matemática, en ciencia, en sociales, en química, artística, en informática y tecnología y educación física, en ningún área dejemos por fuera el sentir, el expresarse con libertad, el poder desahogarse, excitarse, emocionarse, celebrar, solidarizarse. Jamás se me olvida que estaba en una reunión, bueno, yo soy un payasito en las reuniones sociales de la familia, y bueno, eché un chiste, y una de las niñas que estaba allí, bueno, era una sobrina, pongamos que tenía para ese entonces unos 11 años de edad, se ha reído a carcajada, bueno, como cuando uno se ríe así a carcajada y muestra la campanita por allá, y enseguida la mamá la cogió. No haga eso. Una dama no se ríe así. Una dama se ríe así.
Se puso la mano encima de la nariz, de la boca, y había que reírse a escondidas. Así no se puede construir una sociedad con salud mental. Muy difícil, muy difícil. Si a ti te dicen cómo te tienes que reír, cómo tienes que llorar, cómo te tienes que desahogar, yo no quiero estar allí, no quiero estar en ese contexto. Ok, entonces, acabo de exponer que no dejemos por fuera 6 desempeños que son saberes, y es el saber conocer, ¿verdad? El saber pensar. No dejemos por fuera, ¿verdad? El saber hacer. Ese siempre ha estado, pero igual no lo vamos a dejar por fuera. No dejemos por fuera el saber innovar, que brilla por su ausencia en muchos contextos. Tranquilo. No dejemos por fuera el saber sentir, el saber ser. A ver, muchos de los que me están escuchando y viendo dicen, no, yo sí estoy comprometido con eso, yo trabajo de manera explícita esos 6 desempeños, esos 6 saberes. Ok, le creo, colega, pero es que yo tengo investigaciones y no todos estamos en ese compromiso. Entonces, mi énfasis, mi invitación es que todos entremos a este compromiso. Es decir, de verdad entremos a este compromiso, lo hagamos realidad y seguro vamos a tener dentro de poco una mejor América Latina. Ya basta de estar creyendo de que en materia de educación nuestros compromisos son implícitos. Lo implícito nos ha hecho demasiado daño. Vamos a hacer explícito el pensar. Ya basta de que está dentro del hacer. No, vamos a hacer explícito el proponer e innovar. Vamos a hacerlo explícito. Entonces, el papel del profesional de la educación desde la neurodidáctica es primero es asegurar un ambiente y clima incluyente donde las emociones broten. ¿No han notado que durante estos 3 días el concepto, la categoría emoción ha estado presente? Por favor, es muy difícil hablar de neurodidáctica sin hablar de emoción, pasión, excitación. Pasar del contenido. Ya hemos abusado mucho contenido. A ver, eso está en los libros, los textos escolares, está en la internet, está en las redes sociales, está en el celular, en la tableta digital, en la computadora. Oye, ya está aquí detrás de mí en la biblioteca. Eso ya está. Pero hay algo que hemos descuidado y es la gestión de conocimiento. Y eso se logra desarrollando capacidades y habilidades. ¿Y cómo se logra el desarrollo de capacidades y habilidades? Porque queda muy bonito que lo diga acá, pero más de uno está preguntándose ¿cómo? Pues aplicando métodos, estrategias y herramientas. Es decir, hoy necesitamos pasar del contenido al método, hacer énfasis en el método, que nuestros muchachos dominen métodos para comprender textos, métodos para interpretar, métodos para criticar, analizar, para inferir, para proponer métodos. Esto nos hace con buenas intenciones. Jamás se me olvidará que en una sala de profesores un profesor le preguntó a otro, oye, ven acá, ¿tú cómo haces para que los estudiantes te analicen? Y el otro desde el otro extremo de la sala de profesores le contestó, mira, yo los pongo a analizar y ellos analizan. Eso es chistosísimo. Claro que no, eso no es cierto, que un niño aprenda a analizar poniéndolo a analizar. No, tienes que darle un método y eso es lo que genera una transformación en nuestro cerebro. La implementación de métodos hasta para cocinar una arepa de huevo en mi país, en mi pueblo. Yo vengo a un pueblo donde se hacen las mejores arepas de huevo, yo creo que hasta del planeta Tierra, que arepa de huevo. Pero eso no es que uno amasa, mete el huevo ahí, y lo tira. No, te estallaría la manteca, el aceite en la cara. No, eso tiene un método, hasta para caminar. Si no, preguntémoslo a los edufísicos que me están escuchando. Para caminar, para correr, alguien puede tener el potencial para llegar a ser un gran atleta, pero si no le enseñan a correr adecuadamente, a aplicar un método, pues pierde capacidad de competitividad contra otros. Así que somos modificadores cerebrales los docentes de hoy, los profesionales de educación de hoy. Vamos a desarrollar entonces, nuestro compromiso es desarrollar procesos de pensamiento social, pensamiento histórico, pensamiento analógico, pensamiento categorial, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Ok. Cambio en las ideologías educativas. Sí, necesitamos pasar del abuso en la convergencia a crear ambientes y climas de aprendizaje en la que la divergencia es quien le tiende la mano a la convergencia. Vean, usted se pone a haga un estudio, nosotros lo hemos hecho en su institución educativa.
recoja los quiz, las pruebas escritas o las guías, los talleres, y mire los tipos de preguntas y verá usted que hay un abuso de preguntas y actividades convergentes. ¿Y qué son las actividades convergentes? Un problema, una solución, una pregunta, una respuesta, y brilla casi por su ausencia la divergencia. Un problema, múltiples posibilidades de solución, una pregunta, múltiples posibilidades de respuesta. Entonces necesitamos que la pregunta se tome su espacio. Ya es hora que se lo haga. Vamos a activar las múltiples preguntas. No es activar la pregunta, es activar las múltiples preguntas. Y las preguntas no se lanzan en desorden. Hay toda una taxonomía, unas categorías de preguntas y tienen un orden en el que se plantea. Yo no puedo llegar al inicio de una clase planteando preguntas analíticas, preguntas metacognitivas, cuando ni siquiera los he interesado, lo que llaman algunos otros, no los he motivado. ¿Qué sucede? Que las primeras preguntas que hay que plantear son preguntas para interesarlos, preguntas de tipo diagnóstico para indagar sobre sus presaberes, preguntas para que opinen, y luego al final, cuando ya nos hemos formado, planteamos nuevamente preguntas de opinión, y es increíble. Ellos mismos dicen, uy, profe, qué diferencia de cómo opino ahora a cómo opinaba antes de entrar a estudiar estas temáticas. Ellos mismos toman esa conciencia, empiezan a experimentar la metacognición. Entonces, después de haber planteado esas preguntas, podemos pasar en el desarrollo de la clase a plantear preguntas literales, preguntas interpretativas, preguntas analíticas, preguntas hipotéticas, preguntas de aplicación, invitarlos a que planteen sus propias preguntas, que preguntas polémicas o preguntas esenciales. Y luego, para el cierre, ahí sí invitémoslos a hacer preguntas de innovación. Están preparados, ya pueden proponer preguntas de conclusión, preguntas metacognitivas, y cerremos con preguntas valorativas o evaluativas. Y eso lo sabemos hoy, no siempre lo hemos sabido, o sea que sí estamos evolucionando, sí estamos creciendo en este universo de la educación, y gracias a que la neuroeducación está dando unos aportes significativos. Entonces necesitamos que realmente se dé un cambio en las ideologías educativas. Vamos a pasar de enseñar imponiendo información preestablecida de un plan de estudio, de un currículo, a crear ambientes y climas agradables de interlocución en el que las propuestas de los profesores, profesionales de la educación, se enriquezcan con las propuestas de los estudiantes. Al fin estamos entendiendo que solo tenemos pedacitos de verdad, fragmentos de verdad. Y cuando empezamos a unir todos esos pedacitos, esos fragmentos de verdad, ¡wow! ¿Cómo nos acercamos mucho más a la verdad? Ya atrás debe quedar esas verdades absolutas, dogmáticas, radicales, que tanto daño nos hicieron. Así que necesitamos para ello empezar a hacer una transformación en el cambio del lenguaje, pasar de un lenguaje peyorativo, ofensivo, maltratador, a un lenguaje centrado en una comunicación respetuosa, amable. Eso nos da goodwill, nos da caché, nos da glamour, nos hace vernos como verdaderos profesionales de la educación. No más en mi país, en Colombia, seguro esto que voy a decir, más de uno me va a decir, ay, sí, en mi país yo también conocí un caso así, profesores que empezaron a ofender a sus estudiantes o a algunos estudiantes a través de su clase virtual, fueron grabados y fueron puestos en las redes sociales, no aguantaron la presión y tuvieron que renunciar. Hay profesores que inició la pandemia, el confinamiento, y siguieron dando sus clases idénticas como las daban en su salón de clase físico. No, colegas, el mundo cambió, pero no estaba, el magisterio no estaba preparado. Así que las facultades de educación hoy se tienen que replantear la forma en que se están formando a los educadores. En su currículo es hora de incluir el estudio de la neuroeducación, de la neurodidáctica, el estudio de la interacción tecnológica. Y eso es necesario incluirlo hoy. Entonces, esta charla mía es una invitación a que no nos dé miedo a hacer transformaciones que ya son necesarias de hacer, ¿verdad? Entonces vamos a pasar de ese lenguaje amenazante a un sistema de comunicación que invita, que seduce, que enamora. Vamos a pasar de un lenguaje negativo a una experiencia permanente de comunicación propositiva. En la evaluación también hay que hacer esa transformación, dejar de entender a la evaluación como un sistema de calificación y comprobación.
dejar de entender la evaluación como un mecanismo aislado. Por el contrario, es un proceso que está atado a las didácticas, las estrategias, las herramientas, los instrumentos, las metodologías, al currículo, al imaginario del docente y del estudiante. Así que vamos a dejar de entender la evaluación como un instrumento de miedo. Por el contrario, cuando el muchacho escucha la palabra evaluación, se excite, se emocione y no se llene de terror y de bloqueos mentales. Así que atrás deben quedar esos conceptos erróneos. Por eso los coloco en curitas. 5 Pésimo, minutos. insuficiente, recuperación, refuerzo, deficiente. ¿Pero qué es eso? Debe. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Se le dificulta. ¿Cómo que se le dificulta? Es incapaz. No, señor, ya no más. Eso es ciencia ficción, Guerra de las Galaxias 6. Eso quedó atrás. Ya no más. No más. Más. Entonces, jamás olvidemos que somos verdaderos profesionales de la educación cuando enamoramos, cuando aseguramos el aprendizaje de todos, cuando interactuamos sin diarrea, sin cansancio y carrera. Respira por la nariz, bota por la boca. No, es que no voy, ya, me agarró noviembre, el año se va a acabar y no ha acabado el plan de estudio. Oye, cálmate, respira por la nariz. Bota por la boca. Eso no es lo esencial hoy. Ya no. Quiero terminar con las herramientas, porque si no, me dan las pesadillas esas que le digo a la 1 de la mañana. A mí la pedagogía me apasiona, desayuno, almuerzo, ceno pedagogía, y en la noche, pues si no he hecho bien mi asunto, pues me dan pesadillas. Y si ya con mostrar esto ya no me van a dar mis pesadillas pedagógicas. Necesitamos implementar herramientas visuales, conceptuales, tecnológicas y audiovisuales. Solo me voy a quedar, por ejemplo, en el cuento de las visuales. Vean, las investigaciones han demostrado que el contenido visual es procesado de forma diferente que el texto. Las imágenes tienen la capacidad de comunicar más información de una forma mucho más efectiva. De hecho, el contenido visual es procesado 60,000 veces más rápido que el texto y genera alrededor de 94% más de vistas. Por tanto, hay un efecto mayor en la mente de las personas. Por ejemplo, solo en representaciones visuales, necesitamos que los profesores hoy, en todas sus clases, en sus diseños de talleres, guías, implementen imágenes descriptivas, imágenes expresivas, imágenes funcionales, imágenes construccionales, simbólicas. Por ejemplo, esta es construccional. Me voy a quedar en esta que mostré acá. Con esto termino. En mi país, en Medellín, Antioquia, hay un restaurante al que me invitaron, donde a usted no lo dejan entrar, sino deja el celular a la entrada. Te lo tienen allí, dejas tus datos, te lo cuidan. Y hay gente que dice, no, ¿cómo así? Yo entro con mi celular. Tranquilo, no se preocupe. Mire, esto es una zona rosa de muchos restaurantes, bares, discotecas. Allá al frente hay más restaurantes. Lo invitamos a que se vaya a otro restaurante. Pero en este restaurante entra usted sin celular. Bueno, finalmente algunos logran entrar a regañadientes. Y cuando entran, ¿qué experiencia viven? ¡Wow! La experiencia de comunicarse como hace rato ya no lo hacíamos. Siempre podemos construir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje que el de hoy y el de ayer. Claro que sí, pero necesitamos seguir preparándonos. Muchas gracias. Qué pena la exposición que nos acaba de hacer. Creo que nos ha empoderado mucho a los docentes y de hecho es uno de los comentarios que tenemos en nuestro chat. La gente está sumamente complacida escuchándolo y bueno, tenemos algunas preguntas. Le voy a hacer primero algunos comentarios que nos hicieron. Dice el siguiente: requerimos de una persona como el doctor Pablo Romero Ibáñez como líder de muchas de nuestras instituciones educativas de educación superior. Ese es uno de los comentarios. Dice, comprendiendo la complejidad de la neurodidáctica y pensando en un contexto de aprendizaje virtual o remoto producto de la pandemia, ¿cuál es la mejor forma o formas de evaluar en la virtualidad? Excelente pregunta.
La mejor forma de evaluar, nunca va a haber una mejor forma. Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan que les dije, tenemos pedacitos, fragmentos de verdad? Yo te voy a socializar una más. No sé si será la mejor porque sería un atrevido arbitrario, sin vergüenza. Ok, entonces, una forma, y que me ha funcionado muy bien porque yo hace unos meses instalé un curso de virtual, lo diseñé para enseñarle a los profesores de universidad y de colegios y a incluso empresarios, ingenieros, arquitectos que se metieron, de cómo diseñar guías pedagógicas. Está en la plataforma de Magisterio en Internet. Y es increíble cómo me fue muy bien con el sistema de evaluación que implementé. Por eso me encanta esa primera pregunta con que empezamos. Implementé, la plataforma dice que tenía que diseñar unas evaluaciones convergentes, A, B, C, D, cerradas, de selección múltiple. Nada. Le dije a la plataforma, pues no. Este curso virtual va a tener un proceso de evaluación cualitativo descriptivo, con una retroalimentación personalizada. Ese ha sido el gran éxito del curso virtual. Imagínate, en tan poquitos meses, estamos hablando 5 meses, superé los 1000 profesionales de la educación inscritos y todos en sus evaluaciones dicen, es la mejor experiencia de aprendizaje que he tenido en mi vida. ¿Yo qué hago? Lo dicen. ¿Y qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? Lo dice el proceso de evaluación. Dice, wow, jamás pensé que podía aprender sin que me colocaran un número, un 2, un 3, un 5 sobre 5. Nunca me calificaron, pero en cada cosa me dijeron, muy bien esto que usted hizo. Esto no es correcto, porque una persona hay que decirle que no es correcto. Lo digo porque hay contextos donde prohíben de usar el no. Yo no sé qué le pasa a la gente. El no es importante. No es correcto, pero ¿por qué no es correcto? Por esto y esto. ¿Y sabes cómo lo puedes mejorar? Así, así. Te invito a que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a subir en la plataforma, pero de una manera respetuosa, de una manera amable. El proceso de retroalimentación, atendiendo criterios de evaluación con una rúbrica de evaluación, es lo ideal en una interacción virtual. Muy bien. Dice ahora, ¿qué mensaje brinda a aquellos docentes que piensan que sacar unos minutos al día para conversar con los estudiantes o hacer actividades que promueven el desarrollo afectivo es una pérdida de tiempo? Sí, para nada. Por favor, que viva las experiencias afectivo-emocionales que nos excitan y nos hacen comprender que estamos vivos. Es que ya basta de seguir abusando. Cognición, 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 cognición. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te dio? Cognición, cognición. Oye, no. Mira lo que los autores que te cité, que te lo dicen. El aprender está más en los afectos, en las emociones, que en las mismas cargas racionales. Tanto así que si empezamos a profundizar hoy en el estudio del cerebro sobre la velocidad a la que van las cargas emocionales y las cargas racionales, encontrarán que efectivamente las cargas emocionales son mucho más veloces. Por eso una persona que tiende a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, generando un ambiente emotivo, ¿verdad? Eso excita y eso permite que el estudiante comprenda mucho más rápido. Así como una carga emocional negativa se tiende a no olvidar, las cargas emocionales positivas, agradables, son las que hacen que los estudiantes se interesen por un tema. Por eso jamás será una pérdida de tiempo invertir en eso. Quiero también aclarar otra cosa. Hay instituciones educativas donde yo en la sala de profesores he visto discusiones. Bueno, no nos ha ido bien en las pruebas de Estado, las que hace el país. Este año tenemos que mejorar. Así que más horas para matemática, más horas para química, más horas para física, más horas para español. Y qué pena con educación física. Le quitan 1 hora a educación física. Qué pena con artística y le quitan 1 hora. Qué pena con educación ética y valores y cultura de la paz. Qué pena con ello. Qué pena con este año no va a haber semana cultural. Semana de festivales y presentaciones artísticas, lúdicas y deportivas. Qué pena porque este año vamos con todo a mejorar las pruebas. ¡Qué tontos! ¡Qué ingenuos! Tú mejoras tu potencial cognitivo porque la lúdica, el deporte, el arte y la emoción está activo de manera cotidiana. Muy bien.
y definitivamente así es. Tengo algunos comentarios que se los quiero usar. Dicen, más a la educación, gracias a la neurodidáctica, excelente, doctor Pablo. Luego otro dice, doctor Pablo, su aporte fundamentado es de gran impacto en la complejidad de la educación y la comprensión de la neurociencia. Otro comentario, me encanta, me transmite esa pasión por todo lo que está diciendo, me emociona. Me encanta cómo transmite su pasión y su interés porque se da el cambio en los procesos educativos, excelente participación. Y así le puedo decir de muchísimos más comentarios que tenemos. Y por último, vamos a ver, tenemos una pregunta. ¿Qué piensas de las evaluaciones de forma oral en clases virtuales? Claro, es que la virtualidad no es una experiencia pasiva de expresiones escritas y se limita a esa situación, no. La virtualidad casualmente lo que hace que los estudiantes no empiecen a esconder cámara y a hacerse los locos, ¿verdad? Que quitan el video y dejan su nombre, su foto, se van para la cama a jugar jueguitos, se van a ver televisión o ponen el televisor al lado descaradamente y hay profesores que creen que el estudiante, porque ¿para qué? Hay profesores buena gente y en este oficio no se necesitan profesores buena gente, ¿ah? Entonces alguien dirá, ¿entonces qué? ¿Se necesitan mala gente? No, pues tampoco. Se necesitan profesores avispados, profesores, como acabo de decir hoy, profesionales de la educación. Y un profesional de la educación no se deja meter el dedito en la boca de sus estudiantes, no señor, permanentemente está activando la expresión oral. Por eso me encanta quien haya arrojado esa pregunta. Sí, señor, la interacción oral es esencial en la educación virtual. Y diles que no sabes a quién vas a llamar, que tú estás poniendo el dedo aleatoriamente en desorden en la lista. Eso hace que se mantengan activos. Porque si tú dices, voy a llamar hoy solo a Pedro, a Claudia y a María, ¡ay! ¿Qué sucede? Los otros hacen los locos. No, no tengo ni idea a quién voy a llamar. Incluso a alguien que ya llamé lo podría volver a llamar. Y así lo tienes permanentemente en tu clase. A ver, colega, necesitamos estar despiertos hoy, más en este mundo tan complejo. Claro que sí. Doctor Pablo, de verdad, son montones los comentarios positivos de su exponencia y bueno, yo de parte de AEG le agradezco por empoderarnos y por emocionarnos. Así que sin más, pues le doy las gracias y le deseo que tenga una bonita tarde, supongo, en Colombia, o noche ya. No, Una acá, hora, ¿verdad? Nos lleva. no, acá es la 1:01 de la tarde. Bueno, Sí, nos llevan una hora. Si quieren profundizar más en lo que expuse, hay un canal mío de YouTube que se llama Pablo Romero Ibáñez. Simplemente entran a YouTube y ponen Pablo Romero Ibáñez. Ahí coloqué un montón de videos, todos centrados en el universo de la didáctica y la neurodidáctica. Y pueden entrar allí. Y también pueden consultar mi última obra. Mi último libro se llama ¿Cómo liberarse de una educación equivocada? Es un libro que está en todos los países de América Latina, se puede conseguir por internet fácilmente, cómo liberarse de una educación equivocada. Y de verdad, muchas gracias por sus palabras tan amables y por el interés que observé que tienen, y me encantaron las preguntas. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Bueno, hasta luego.